Casualidad o no, los dos últimos compañeros de Fernando Velasteguín en el World Padel Tour se van a unir para el 2021. Agustín Tapia deseaba volver a jugar en su sitio natural en el revés y lo va a volver a hacer. Así que de cara al 2021, Agustín Tapia, uno de los jugadores con más futuro de todo el World Padel Tour, se va a unir con el que seguramente sea el jugador más seguro y que mejor defiende de todo el circuito, Pablo Lima. De esta manera se juntan uno de los maestros del 2019 con uno de los maestros del 2020. Y es que aunque quizá no acaparen tantísimos focos como Vela y Sanyo, parad un segundo a buscarle defectos a la pareja Lima-Tapia y veréis que es súper difícil. Así que de cara a este vídeo vamos a analizar a la pareja del World Padel Tour 2021, Pablo Lima, Agustín Tapia, y vamos a explicar el por qué se unen, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Para entender el por qué se une esta pareja que así a priori parece prácticamente indestructible, hay que analizar quién llamó a quién y en este caso es Pablo Lima, por lo que vamos a empezar con él. Y es que Pablo Lima parece que tiene 40 años, 43, porque llevamos viéndole jugar y destacando en el World Padel Tour muchísimos años. Pero es que realmente Lima solo tiene 34 años. Por hacer una comparación, Vela tiene 41, Sanyo tiene 36, Paquito tiene 31, por lo que Lima está en la media de los jugadores top del World Padel Tour. Pero claro, es que Pablo Lima con 23 años ya era número 2 del mundo junto a Juan y Mieres, esa pareja que durante 6 años consecutivos se mantuvo en esa posición porque en la primera posición estaba Vela y Juan Martín Díaz, que no había quien les moviera de ahí. En resumen, Pablo Lima ha estado 3 años número 1 junto a Vela, 7 años en total número 2, 6 con Juan y Mieres y 1 con Ale Galán, y un año en la posición número 3, que ha sido justamente este 2020, con Paquito Navarro. Pero quizá lo que mucha gente no sabe de Pablo Lima es que, más allá de la imagen de guerrero y de tío serio que da en la pista, no lo ha tenido nada fácil para llegar a donde está a día de hoy. Y lo digo porque en su día Pablo Lima lo apostó todo por llegar a ser jugador profesional de pádel y llegó a España con solo 5 euros en la cartera. Pero creo que es él el indicado para contarnos esa historia y para que eso sea realidad. Os invito por favor a que os suscribáis al canal para que Pablo Lima lo vea y nos deje hacerle una entrevista. Pablo Lima nunca había apostado por un jugador joven para formar pareja, ya que realmente solo había tenido 2 compañeros, Juan y Mieres y Fernando Velasteguín, pero en 2019, cuando Vela decide separar sus caminos junto a Pablo Lima, es el momento en el que Lima apuesta por un jugador joven y no tiene otro nombre y apellidos sino que Alejandro Galán. Consiguieron 4 títulos de 9 torneos en total que jugaron juntos, unas cifras muy buenas, pero en el momento decisivo en el que Pablo Lima tenía que apostar por seguir con Ale Galán o cambiar de compañero, decidió volver a un compañero con más experiencia y con el cual ya había jugado en 2018 y había tenido muy buenos recuerdos, el cual era Paquito Navarro. Pero una de las parejas que parecía que estaba llamada a disputar el número 1 este año, su temporada ha estado marcada por la falta de ritmo y continuidad debido a las incomparecencias. Y es que de 11 torneos en total que ha tenido el World Padel Tour esta temporada, Paquito Navarro y Pablo Lima solo han podido terminar 7. En el resto de torneos, por lesiones y por positivos de COVID, no han podido terminarlos o incluso no se han podido presentar. Así que no han conseguido cumplir sus objetivos, que no eran otros sino ser número 1. Y no solo no han conseguido ese objetivo, que por supuesto era la máxima prioridad, sino que las sensaciones en la pista tampoco eran las máximas o las mejores. Y es que a Pablo Lima parece que le está pasando lo mismo que le pasó a Vela en 2019 y por lo que quiso romper su pareja junto a Pablo Lima. Y eso fue recuperar las sensaciones y querer aspirar a todo. Y casualidad o no, el jugador brasileño ha elegido el mismo jugador que Fernando Velasteguín eligió en su día para recuperar las sensaciones y volver a aspirar a todo. Y ese es Agustín Tapia. Y es así como Pablo Lima vuelve a apostar por esa mezcla entre juventud y experiencia que tan buenos resultados le dio en 2019, lo que pasa que en este 2021 lo va a hacer con un jugador aún más joven. Y si nos ponemos en los zapatos de Agustín Tapia y si el World Padel Tour fuera una escuela y sus jugadores profesores, Agustín Tapia se podría doctorar cum laude porque ha asistido a clases con Juan Martín Díaz, Fernando Velasteguín y ahora lo va a hacer con Pablo Lima. Todos los jugadores tienen en cuenta ese potencial bárbaro de Agustín Tapia, pero todavía no ha explotado del todo. Sí es cierto que ha ganado torneos y que nos ha deleitado con su calidad, pero todavía no ha llegado a ser ese jugador regular que se le pide a cualquier jugador del World Padel Tour para llegar a ser número 1.
Así que la pregunta es clara y me encantaría que la respondierais en comentarios. ¿Será capaz Pablo Lima de sacar el máximo de Agustín Tapia y optar a ser número 1? Una vez analizado el por qué se une esta pareja, vamos con los puntos fuertes. Sin duda, el primero de ellos es que Tapia vuelve al revés. Así lo quería el jugador argentino y así será. Agustín Tapia vuelve a ese sitio donde más feliz es, donde más cómodo juega en la pista y donde más puede definir los puntos. Hemos podido ver con Vela en esta última etapa que cuando se pasó a la derecha, aunque fue de menos a más, cuando volvía a jugar en el revés, porque ya sabéis que Vela y Tapia iban cambiando dependiendo de si sacaban o restaban, en el revés era mucho más peligroso. Y encima esta vez vuelve a la misma situación que tuvo con Juan Martín Díaz, va a jugar en el revés y con un jugador zurdo. La última vez que le pasó algo parecido a Agustín Tapia fue en el torneo de Valencia del World Padel Tour de 2019, donde no jugó con Juan Martín Díaz, pero sí jugó con Nacho Gadea e hicieron semifinales en un auténtico torneazo donde incluso eliminaron a los número 1 de aquel entonces, Sanyo y Maxi. Así que, y no es por presionarle, se le presenta un proyecto hecho a medida a Agustín Tapia para que brille y destaque en la pareja. Otro punto fuerte de la pareja es la definición, y es que Agustín Tapia y Pablo Lima ganan en definición respecto a sus antiguos compañeros. Todo el mundo sabe que Pablo Lima no tiene brazo, lo que tiene es un cañón con forma de brazo y ello le permite ser uno de los mejores jugadores en el remate por 3 o en el remate para traérsela. Desde mi punto de vista, Lima es superior en el remate a Fernando Velasteguín. Pero si pensamos quién destaca más en la pareja en cuanto al remate, ese sin ningún lugar a dudas es Agustín Tapia. Agustín Tapia es, junto a Juan Lebrón, el mejor rematador de todo el circuito. Son los dos jugadores que más se encorvan para darle efecto a la bola y gracias a ese efecto la bola les sube más que a nadie. Y es gracias a esto por lo que tanto Lebrón como Tapia pueden rematar desde prácticamente cualquier lugar de la pista y si las condiciones de la pista lo permiten, ganar el punto con facilidad. Y encima este 2020 hemos visto a un Paquito Navarro más conservador de lo que vimos junto a Lebrón en el 2019, por lo que las diferencias en cuanto a la definición y en cuanto al remate entre Agustín Tapia y Paquito Navarro son más notables que en 2019. Tercer punto fuerte de esta pareja es la magia, y es que si hay un sucesor del mago Sanyo Gutiérrez, para mí ese es Agustín Tapia. Si Pablo Lima tiene un cañón con forma de brazo, la muñeca de Agustín Tapia no tiene huesos. Hemos visto a Agustín Tapia subirse a la pared para dar una contrapared, hemos visto salidas de pista espectaculares, dejadas, tiene un repertorio infinito. Pero claro, una pareja no puede vivir de chispazos de magia y precisamente ese es el cuarto punto fuerte de esta pareja, que es la consistencia, de la cual Pablo Lima es el máximo experto. Pablo Lima es uno de los jugadores más inteligentes en ese aspecto, ya que él evita los focos, no le importa no ser el centro de atención y que su compañero se lleve toda la atención mediática. Lo que quiere Pablo Lima es ganar y para ello él entiende que lo que hay que hacer es fallar menos que el rival y por eso es el jugador más seguro de todo el circuito. Le hemos visto jugar finales de Master Final, por ejemplo en 2019, donde en un partido de hora y media solo tuvo 2 errores no forzados. Es una locura. Y de ahí vienen muchas frases sobre Pablo Lima, como la famosa de Paquito Navarro, que dice que jugar con Pablo Lima es hacer trampas porque es que no falla una bola. Pablo Lima barre la pista, como se suele decir, muy bien, tira unos globos prácticamente perfectos y seguro que en ambas cosas tiene algo que ver los años que pasó junto a Fernando Velasteguín, porque si hay algo en lo que es experto el jugador argentino es en eso. También va a estar curioso ver cómo una pareja de antiguos compañeros de Fernando Velasteguín se unen y aplican lo aprendido con el 16 años número 1. Una vez analizado los puntos fuertes, que como habéis visto no son pocos, vamos con los puntos débiles, los cuales, os lo prometo, me han costado muchísimo encontrarlos o pensarlos, pero si hay que empezar por alguno, un hándicap grande que le veo a esta pareja por ser nueva es que van a entrenar separados. Pablo Lima vive en Bilbao, Agustín Tapia vive en Barcelona y eso para una pareja que se acaba de formar es un hándicap porque lo que tienen que intentar ambos jugadores es sumar la mayor cantidad de horas en pista juntos que puedan. Pero bueno, esta pareja no es la primera que van a entrenar así, de hecho Pablo Lima con Paquito Navarro ya les pasó eso, hay un montón de casos iguales en los que simplemente los jugadores se turnan para que vaya un día uno, otro día otro a las ciudades respectivas del compañero y así consigan entrenar juntos más veces. Pero quizá un punto débil que no es tan fácil de solventar son los roles en la pareja. Y es que aquí es obvio que Pablo Lima va a coger ese rol de jugador más veterano y de capitán de la pareja,
pero si analizamos a los dos jugadores por lo que les vemos en las entrevistas y por lo que podemos verles un poco en redes sociales, no son dos jugadores acaparadores de focos o que sean muy extrovertidos o que hablen mucho. En definitiva, no son un Paquito Navarro o un Fernando Velasteguín, que no tienen ningún problema y son más extrovertidos en ese sentido. Y esto lo pongo como punto débil porque dos caracteres tan parecidos en ese sentido puede ser que no cojan toda la confianza necesaria para desplegar el mejor juego que sabe hacer cada uno. Y el último punto débil, que puede ser también un punto fuerte de la pareja, es la inconsciencia de Agustín Tapia. Y cuando digo inconsciencia me refiero a que Agustín Tapia no siente la presión o no parece que la sienta. Y es que juega igual un partido de octavos de final de un Open cualquiera a la final del Master Final. Pero claro, eso también puede ser un punto positivo. De hecho, desde mi punto de vista, creo que esa es una de las razones por las que Agustín Tapia despliega tanta magia. Al fin y al cabo, si no tienes tanta presión o no la sientes, no estás tan condicionado mentalmente como otros jugadores y te permites jugar bolas que otros jugadores no se permitirían. Pero claro, si esa inconsciencia se torna en un descontrol, puede ser un punto débil de la pareja. Pero me da a mí que para que no se vaya de desmadre, ahí está Pablo Lima, que es uno de los jugadores más estructurados de todo el circuito y que seguro que va a poner todo de sí mismo para que la magia solo sea en la parte positiva. Y bueno, jugadores, por mi parte nada más. Hasta aquí el análisis de Pablo Lima, Agustín Tapia, una pareja que seguro va a optar a todo en 2021. Nos vemos en el siguiente vídeo.